El objetivo de este video es usar esta herramienta que se llama PCInt para el diseño de pseudocódigos. Recordemos que el pseudocódigo es el planteamiento de una alternativa de solución de un problema ya definido. Bueno, veamos cómo podemos configurar el PCInt. Inicialmente el PCInt viene con un perfil flexible, pero lo que queremos es definir una estructura de un pseudocódigo que se parezca o que sea muy similar a un lenguaje de programación. Para ello simplemente vamos al menú configurar, seleccionamos la opción perfiles y acá nos va a aparecer una caja de mensaje donde podemos agregar el tipo de perfil estricto. Observemos que acá dice que vamos a utilizar un perfil que se asemeja a un lenguaje de programación real, como C++ o como Java, por ejemplo. Entonces damos a aceptar y inicialmente pues vamos a asignarle un nombre al proceso. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Entonces supongamos que nuestro problema a resolver es calcular el área de un rectángulo. Listo, entonces vamos a darle nombre al proceso. Pues ya todos sabemos que para calcular el área de un rectángulo utilizamos la base, o sea, el área es igual a base por altura o ancho por alto, ¿cierto? Acá ustedes están observando que estoy utilizando dos slash, eso significa que estoy haciendo comentarios. ¿Qué son los comentarios? Son textos o líneas que yo puedo agregar para documentar el código o para colocar información que permita complementar el código que estoy armando o el pseudocódigo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir las variables. En este caso, pues los datos de altura, de base y de área son las variables que vamos a utilizar. La palabra reservada que se utiliza en el PCInt es definir. Observemos que con solo escribir las tres primeras letras, automáticamente PCInt detecta que muy probablemente quiero utilizar la palabra definir. Entonces simplemente doy Enter y agrego la secuencia de variables, si son del mismo tipo, seguidas de coma. Entonces vamos a colocar área, base y altura. ¿Qué tipo de dato son estas variables? Entonces yo puedo colocar datos enteros o datos reales. Los reales son decimales, incluye decimales y enteros, ¿no? Entonces vamos a colocar la palabra reservada como y automáticamente PCInt detecta que yo quiero hacer la asignación de los tipos de datos. Acá simplemente selecciono, voy a colocar real y observen que por defecto él coloca la terminación de la instrucción que es el punto y coma. Después de definir las variables, entonces lo primero que hay que hacer es un proceso de salida de información. O sea, vamos a utilizar una salida en pantalla. Esa salida en pantalla, recordemos que nos sirve para mostrar información al usuario, ¿no? Entonces, para eso se puede utilizar la palabra escribir. Le vamos a indicar al computador que queremos que aparezca un mensaje en la pantalla, pero también podemos hacer uso del conjunto de comandos que aparecen por defecto. Entonces acá al lado derecho yo puedo hacer clic en el primer comando y me indica
que yo puedo escribir una lista de expresiones. Esa lista de expresiones puede ser un conjunto de mensajes que deben ir dentro de comillas dobles. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, contenido de base y colocamos base. Listo. En este caso, yo podría hacer previamente una asignación a la variable base. Eso se llama inicializar las variables. Entonces, ¿cómo se hace una asignación a esa variable? Coloco el nombre de la variable, coloco el símbolo menor, guión, y coloco el dato inicial. Puede ser 10, por ejemplo, y punto y coma. Otra forma de hacerlo podría ser base igual a 10, punto y coma. ¿Listo? Entonces podría hacer esa anotación. Esta es la que normalmente se haría en programación. Como estamos utilizando el sentido estricto, entonces vamos a utilizar la primera, porque estamos usando pseudocódigo. Veamos a ver qué sucede si ejecutamos el programa. Entonces, guarda, ejecutamos y observen que acá en la salida aparece ejecución iniciada, contenido de la base es igual a 10. Cerramos la ejecución y se supone que ninguna de las variables va a estar con datos y que vamos a solicitar información. Entonces para ello le vamos a decir que al usuario que digite la base. No vamos a mostrar acá en este momento información. Posteriormente se supone que el computador debe esperar a que se ingrese un dato. Entonces el computador tiene que leer ese dato que el usuario digita. Nuevamente podemos escribir la palabra leer o podemos hacer clic en la lista de comandos y él nos va a indicar que debemos colocar al menos una lista de variables o una variable. En este caso vamos a decirle que es la base. Lo mismo deberíamos hacer para leer la altura, ¿no? Entonces vamos a hacer copiar y pegar. Vamos a colocar la altura y posteriormente tenemos que hacer el cálculo. Entonces nuevamente tenemos que hacer una asignación. Podemos hacerlo nuevamente a través de los comandos que están al lado derecho. Y la variable donde vamos a guardar la operación que vamos a hacer, en este caso la multiplicación de la base por la altura, vamos a almacenar ese resultado en la variable área. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Lo que está en base. Observen que por defecto me está indicando el PCIN que hay una variable que se llama base y acá vamos a multiplicar por la altura. El operador de multiplicación es el asterisco. Si quiero utilizar los operadores que están definidos, al lado derecho aparece una barra que dice operadores y funciones. Entonces también puedo hacer uso de estos operadores. Acá están los operadores algebraicos o matemáticos que puedo hacer uso. Está la suma, la resta, multiplicación, división, la potencia y el módulo que hace referencia al residuo. Los lógicos y los relacionales. Estos se utilizan para hacer comparaciones. Después de haber hecho el cálculo de la base, entonces continuamos para mostrar el resultado. Nuevamente podemos utilizar la escritura del comando y vamos a decirle que el área es lo que está contenido en la variable área. Cerramos con punto y coma y de esa manera entonces ya hemos terminado el conjunto de instrucciones. Vamos entonces a ejecutar y me va a pedir en este caso la base. Entonces supongamos que es
La base es 10 y la altura es 5. El área es 50. Si queremos ejecutar otros datos, no hay necesidad de cerrar la ventana de ejecución. Simplemente hacemos clic en el botón reiniciar y volvemos a dar los datos que querramos. 20, 15 y ahí nos da nuevamente el área. Si queremos visualizar el diagrama de flujo de datos de las instrucciones que acabamos de realizar, entonces hacemos clic en el botón o en la barra de herramientas que dice dibujar diagrama de flujo. De esta manera nosotros estamos observando las acciones de asignación, las acciones de salida, de entrada que estamos realizando en este sencillo ejercicio. Eso es todo entonces en cuanto al uso básico de definición de variables y acciones secuenciales de entrada y salida y asignación utilizando PCInt.